Existe un punto en la historia del ser humano en el que el instinto cedió espacio a la conciencia y con ella nació un tipo de dolor que ningún otro ser vivo experimenta. El acto de pensar, que nos dio dominio sobre el mundo que nos rodea, también abrió las puertas a un universo interior de profundidad y peso. Desde entonces, la mente pasó a funcionar no solo como una herramienta de supervivencia, sino como un campo vasto donde las ideas se multiplican, donde los escenarios se proyectan, donde cada posibilidad se desdobla en infinitas otras, creando un laberinto sin salida aparente. Pensar dejó de ser solo una necesidad y se convirtió en un vicio, un movimiento incesante, autónomo, que se alimenta a sí mismo y aprisiona a quien lo ejecuta. Esta expansión de la conciencia trajo consigo el precio de la inquietud permanente. El ser humano comenzó a revisitar el pasado en busca de sentido, a anticipar el futuro en busca de control, a interpretar cada gesto, cada silencio, cada pensamiento ajeno, como si todo fuera un enigma por descifrar. Con esto, la mente se alejó de lo real y se sumergió en una niebla constante de análisis, dudas y simulaciones. El pensamiento pasó a ser un reflejo de sí mismo, girando en círculos, generando angustia bajo el disfraz de lucidez. El exceso de conciencia, aunque exaltado como un rasgo de inteligencia, muchas veces solo pone en evidencia la dificultad de simplemente estar. Schopenhauer fue uno de los primeros en tocar esta herida con profundidad. Para él, pensar no es un don absoluto, sino un peso que aumenta conforme nos alejamos del instinto y de la simplicidad. La mente humana, en su lucidez exagerada, se transforma en algo que hiere al propio cuerpo, pues exige respuestas que el mundo no está preparado para ofrecer. La capacidad de imaginar lo que podría haber sido, de temer lo que aún no ha llegado, de juzgar lo que nunca será conocido. Todo eso nos agota en silencio. El exceso de pensamiento no es solo una agitación de la razón, es un colapso interior que se forma gota a gota, hasta que el cuerpo, la emoción y el alma se doblegan ante una mente que ya no sabe descansar. Y en este laberinto, el tiempo pierde su linealidad. La mente salta del pasado al futuro, de lo real a lo imaginado, sin encontrar reposo. El presente se vuelve casi invisible, aplastado entre recuerdos que torturan y posibilidades que amenazan. Pensar demasiado, por lo tanto, no es solo un hábito moderno, sino una manifestación de una conciencia que fue demasiado lejos y no supo cómo regresar. Y tal vez, al darnos cuenta de esto, ya estemos dentro del laberinto desde hace más tiempo del que imaginamos. Pensar, muchas veces, es menos una búsqueda de la verdad y más un escudo contra el dolor. El ser humano, ante la fragilidad de la existencia, la incertidumbre constante y el miedo que habita incluso en los momentos más silenciosos, crea una estrategia casi invisible para protegerse, controlar todo a través de la mente, reflexionar obsesivamente sobre lo que se dijo, sobre lo que podría pasar, sobre lo que se debería haber hecho, se convierte en una forma de aferrarse a una falsa sensación de dominio. Es como si al pensar lo suficiente, fuera posible evitar el impacto de lo imprevisible. Pero ese control es una ilusión, y como toda ilusión sostenida por el miedo, cobra un precio alto. El exceso de pensamiento rara vez ofrece soluciones reales. Lo que ofrece es una repetición, un movimiento ansioso, un ciclo de revisión interna que le da a la mente la sensación de que está haciendo algo útil, cuando en realidad solo evita el contacto con lo que realmente duele. Lo que se teme no es solo el fracaso o el sufrimiento en sí, sino la sensación de impotencia frente a ellos. Y para Schopenhauer, esa impotencia es el núcleo de la condición humana.
Estamos sujetos a fuerzas que no controlamos, dominados por deseos que no elegimos, regidos por una voluntad ciega que nos mueve sin permiso. Pensar demasiado en este escenario es un acto de resistencia, un intento de la razón de sobreponerse al caos de la existencia. Pero este esfuerzo por controlar a través de la mente genera un paradoxo cruel. Cuanto más se piensa, menos se actúa. Cuanto más se intenta prever, más se teme. El pensamiento que debería proteger termina encerrando. La mente se transforma en una sala donde todas las ventanas están abiertas, pero ninguna lleva a la salida. Creamos escenarios alternativos, calculamos diálogos futuros, repasamos eventos pasados con precisión quirúrgica, como si pudiéramos reescribir la realidad con la fuerza del intelecto. Sin embargo, nada cambia, salvo el cansancio profundo que se acumula en el alma. La ilusión del control es seductora, porque ofrece esperanza disfrazada de lógica. Hace creer que el próximo análisis traerá alivio, que el próximo pensamiento traerá paz, pero no lo hace. La mente que piensa demasiado no encuentra respuestas porque está preguntando con miedo, y todo lo que nace del miedo tiende a repetirse hasta el colapso. El verdadero enfrentamiento exige presencia, no exceso de razonamiento. Pero admitir esto significa renunciar a la fantasía de que podemos prever y dominar todo. Y cuando esa ilusión finalmente se desvanece, lo que queda es una vulnerabilidad cruda. Pero tal vez sea solo en ese punto donde la mente se prepara para algo nuevo, no el control, sino el contacto. No la fuga, sino la acogida de lo que duele, sin necesidad de pensar tanto para no sentir. Pocos pensadores se han acercado al sufrimiento con tanta frialdad y precisión como Arthur Schopenhauer. Su filosofía no ofrece salidas, no entrega consuelo y no busca convencer con promesas. Lo que hace es sostener un espejo ante la mente humana, no un espejo común, sino un espejo oscuro, sin adornos, donde cada pensamiento, cada deseo, cada angustia aparece revelada en su forma más cruda. Para él, la mente no es un santuario, es una trampa, un espacio donde la lucidez excesiva se convierte en el gatillo del dolor. Pensar demasiado, en este contexto, no es solo una actividad natural, sino el síntoma de un alma que perdió la conexión con el silencio. Schopenhauer percibió que aquello que consideramos nuestra mayor fuerza, la razón, la conciencia, el pensamiento reflexivo, es también lo que más nos aleja de la serenidad. Al tomar conciencia de su existencia, el ser humano no solo vive, sino que comienza a cuestionar por qué vive. Esa pregunta, al contrario de lo que muchos creen, no trae respuestas definitivas. Genera un vacío, un eco interno que se amplifica, cuanto más se intenta llenarlo con ideas, doctrinas o conquistas. El pensamiento se convierte en un abismo que atrae hacia adentro, capa por capa, hasta que el individuo ya no sabe dónde comienza y dónde termina la inquietud que lo mueve. En la visión de Schopenhauer, el mundo está movido por una fuerza ciega e irracional, la voluntad, y la mente humana, al intentar comprender esa fuerza, solo encuentra sufrimiento, porque desea dar forma a lo que no tiene forma, dar sentido a lo que es puro impulso. El resultado es angustia. Pensamos en busca de control, de significado, de liberación, pero cuanto más pensamos, más reconocemos la inestabilidad de todo. La vida se escapa entre los dedos, y el pensamiento, por más refinado que sea, no logra retenerla. Es en este punto donde Schopenhauer se distancia de los optimistas y los idealistas de su época. Para él, el sufrimiento no es un desvío, es la regla. La mente no es el lugar de la salvación, sino de la condena silenciosa. Pensar, cuando no está orientado a lo esencial, se transforma en ruido, y ese ruido, repetido dentro de la cabeza como un mantra invisible,
crea una angustia que no viene de fuera, sino de dentro, de la fricción constante entre lo que somos y lo que deseamos ser, entre lo que sentimos y lo que intentamos ignorar. Al mirar el espejo oscuro que Schopenhauer nos ofrece, no encontramos soluciones, nos encontramos a nosotros mismos, sin máscaras, y tal vez esa sea su mayor audacia, mostrar que la mente es al mismo tiempo el creador de la angustia y la única herramienta que tenemos para contemplarla de frente. No para vencerla, sino para comprenderla. Y quién sabe, en ese acto de comprensión silenciosa, iniciar otro tipo de pensamiento, menos ruidoso, menos desesperado, más verdadero. Hay una ilusión silenciosa que se fortalece a medida que pensamos demasiado, la idea de que somos lo que pensamos. La mente, movida por su actividad incesante, comienza a construir narrativas internas que se acumulan hasta formar lo que llamamos yo. Ese yo no es sólido, no es estable, pero parece lo suficientemente consistente como para que nos aferremos a él como quien se agarra a una tabla en alta mar. El problema es que esa tabla está en llamas. Cuanto más la abrazamos, más nos quemamos con las expectativas, los miedos y los juicios que lleva consigo. Pensar demasiado es permitir que la mente, en su intento de organizar el mundo, aprisiona el alma en etiquetas. El pasado se convierte en identidad, el trauma se transforma en personalidad. Las opiniones se vuelven verdades fijas, y así el individuo se convierte en rehén de lo que pensó sobre sí mismo. Ya no vive lo que es, sino lo que cree ser. Ese yo mental se construye con fragmentos desconexos de recuerdos, críticas internas, idealizaciones y heridas mal curadas. Se protege con razonamientos, se defiende con justificaciones y se define por dolores que no logra abandonar. Schopenhauer veía este mecanismo con una mirada clínica y casi cruel. Para él, la conciencia humana es, por naturaleza, un escenario de conflicto entre el deseo de ser y la imposibilidad de alcanzar lo que se desea. Así, el yo que construimos es siempre un intento fallido de escapar del vacío central de la existencia. Pensamos en exceso para reforzar esa construcción, para mantenerla en pie, para no enfrentar la verdad de que la identidad es fluida, impermanente y muchas veces un peso más que un hogar. El sufrimiento interno en este escenario no es causado solo por lo que sentimos, sino por la insistencia de la mente en definir y encerrar todo lo que sentimos en categorías fijas. La tristeza deja de ser un estado y pasa a ser un rasgo. La ansiedad ya no es una reacción, sino una característica, y así nos vamos asfixiando dentro de las ideas que creamos sobre nosotros mismos. La mente, al intentar organizar la realidad, termina enjaulando la propia libertad interior. El exceso de pensamiento, lejos de liberar, levanta los muros de la prisión del ego. Liberarse de esto no significa dejar de pensar, sino comprender que el pensamiento no es la verdad. Es solo un reflejo que puede engañar, distorsionar, y si no se observa con conciencia, dominar. Y tal vez, solo tal vez, la verdadera libertad esté no en crear un nuevo yo mental, sino en permitir que éste se deshaga poco a poco, sin miedo de lo que queda cuando el pensamiento finalmente se calla. No todo pensamiento nace del caos. Muchos surgen de momentos de claridad, de observaciones profundas, de destellos que tocan áreas de la mente que antes estaban dormidas. Pero incluso los pensamientos más lúcidos, cuando se repiten sin tregua, traen consigo un costo invisible. La mente humana no fue hecha para operar en un estado de vigilia permanente, ni para cargar el peso de todas las posibilidades al mismo tiempo. Cuando el pensar se vuelve constante, deja de iluminar y comienza a corroer.
empieza como una búsqueda de entendimiento y termina como una extenuación silenciosa. Esta extenuación no es física, no siempre es visible, pero se instala como una niebla sobre el cuerpo y el espíritu. El exceso de pensamiento genera emociones densas que no vienen de fuera, sino que brotan de la insistencia en reabrir heridas, simular diálogos, resolver dilemas insolubles o descifrar sentidos que tal vez no existan. La mente sobrecargada no solo piensa, siente con mayor intensidad. Y esa sensibilidad amplificada transforma cada pequeña preocupación en un abismo emocional. Lo que para otros pasa desapercibido, para quien piensa demasiado, se convierte en una tormenta invisible que nunca termina. Schopenhauer, al diagnosticar el sufrimiento como la esencia de la vida, también anticipó este estado mental donde la lucidez se convierte en un peso. Pensar con profundidad es peligroso cuando no se tiene un centro estable. La mente busca la verdad, pero encuentra un terreno inestable, donde cada certeza revela una nueva duda, donde cada respuesta abre puertas a preguntas más angustiosas. Quien se aventura en las capas profundas del pensamiento corre el riesgo de perder el suelo, y pocos lo admiten abiertamente. El precio de la conciencia intensa es la fatiga de un alma que ya no encuentra reposo ni en el silencio. Esta sobrecarga psíquica tiene reflejos sutiles. Un cuerpo siempre en alerta, un corazón inquieto, una respiración acortada, una constante sensación de que hay algo por resolver, incluso cuando todo está aparentemente en paz. El pensamiento constante crea un estado interno de amenaza, incluso en la ausencia de cualquier peligro real. La mente, al intentar prever todos los escenarios, se olvida de cómo habitar el ahora. Y así, la extenuación se acumula en capas invisibles, hasta que el propio acto de pensar se vuelve doloroso. Llega un punto en que incluso los buenos pensamientos cansan. Hasta las reflexiones más nobles parecen arrastrar consigo un cansancio profundo. Y en ese punto, entender que la mente necesita pausas no es debilidad, es sabiduría. Tal vez el destello más valioso sea reconocer que no todo necesita ser comprendido, que no toda respuesta viene del razonamiento. A veces, el mayor descanso es permitir que el pensamiento, por un instante, se disuelva en silencio. El pensamiento excesivo rara vez se manifiesta de forma aleatoria. Gira, casi siempre, en torno a tres núcleos silenciosos que se alimentan unos a otros: lo que se quiere, lo que se recuerda y lo que se teme. El deseo proyecta el futuro, la memoria reconstruye el pasado, la anticipación distorsiona ambos. Y en ese triángulo invisible, la mente se encuentra atrapada, como quien camina en círculo dentro de una sala que ella misma creó. Es en ese espacio interno donde nace uno de los ciclos más difíciles de romper, el ciclo de la expectativa, la culpa y la ansiedad. Schopenhauer ya había comprendido la naturaleza circular y cruel de este mecanismo. El deseo, para él, es la fuente de todo sufrimiento, pues nos arrastra hacia lo que aún no tenemos y nos impide habitar lo que ya es. Al desear, proyectamos una idea de plenitud que nunca llega. Incluso cuando alcanzamos lo que buscamos, pronto surge un nuevo vacío por llenar. La mente, entonces, gira en torno a la ilusión de que algo vendrá a resolver el malestar actual. Pero ese algo nunca llega como lo imaginamos, y lo que queda es frustración disfrazada de esperanza. La memoria, por su parte, añade peso a la estructura. Rescata errores, pérdidas, palabras dichas y no dichas, momentos que ya se fueron, pero siguen vivos en el cuerpo y la psique. El pasado se convierte en referencia y prisión al mismo tiempo. La mente piensa demasiado porque intenta corregir lo que no puede cambiarse, intenta comprender lo que tal vez nunca tenga sentido.
Cada recuerdo es reinterpretado a la luz del dolor presente y así se forma un pasado aún más distorsionado de lo que fue. La mente se alimenta de esas sombras, porque en ellas encuentra la materia con la que fabrica la propia identidad. Por su parte, la anticipación nace de la mezcla entre deseo y memoria. Deseamos porque faltó, tememos porque dolió, y así el futuro se proyecta cargado de sospechas y exigencias. Pensamos demasiado sobre lo que puede pasar porque no podemos soportar la idea de repetir lo que ya ocurrió o de no alcanzar lo que idealizamos. La mente, entonces, se transforma en un radar siempre activo, un vigilante de posibilidades, incapaz de descansar. Cada silencio se vuelve amenaza. Cada gesto ajeno se convierte en señal, y el presente, ese espacio real y posible, sigue siendo ignorado. Esta tríada crea un campo mental de conflicto continuo. Mientras la mente desea, se proyecta; mientras recuerda, se condena; mientras anticipa, se desgasta. Y todo esto ocurre en silencio, dentro de la cabeza, mientras el mundo allá afuera sigue su curso indiferente. La mente, en ese estado, no vive, sobrevive, buscando resquicios de alivio en medio del ruido que ella misma produce. Tal vez lo que Schopenhauer quiso mostrar al diseccionar estos mecanismos no era solo el sufrimiento en sí, sino su origen, el impulso de huir de la hora. Y pensar demasiado en el fondo es eso, un intento desesperado de no estar presente. Pero mientras la mente no aprenda a simplemente estar, seguirá girando dentro de esa trilogía invisible: deseo, memoria, anticipación, como quien corre hacia el alivio, pero carga el peso con los propios pensamientos. Pensar es el camino de la lucidez, pero la lucidez, cuando es excesiva, se acerca al sufrimiento. Este es el paradoxo que inquieta a cualquier mente profunda. Cuanto más claridad se conquista, más se percibe el peso de existir. Y en ese punto, el pensamiento deja de ser liberador y pasa a ser un fardo. Surgen entonces voces internas que desean lo opuesto: no más entender, sino simplemente callar. Silenciar no como fuga, sino como refugio, un estado donde no hay preguntas ni respuestas, solo presencia. Pero ¿cómo llegar a ese silencio cuando la mente fue entrenada para girar, cuestionar, tensionar sin cesar? Schopenhauer no propuso soluciones espirituales ni optimismo metafísico. Ofreció una propuesta radical: negar la voluntad, abandonar el deseo, vaciar la mente. El silencio que él señalaba no era solo la ausencia de ruido, sino la ausencia de voluntad, una quietud profunda, donde la conciencia no intenta más intervenir en el flujo de la realidad. En ese estado, el pensamiento pierde su centralidad y con ella desaparece también la angustia que generaba. Es como si la mente, al dejar de luchar, finalmente reposara dentro de sí misma. Pero esa quietud no se alcanza fácilmente. La mente, condicionada al movimiento, al análisis y a la búsqueda de sentido, resiste con fuerza. Silenciar, en el sentido schopenhaueriano, exige más que meditación o técnicas de atención plena. Exige una ruptura interior. Exige reconocer que no todo necesita resolverse por la vía racional, que hay dolores que no piden respuestas, sino espacio, que hay preguntas que, al no ser respondidas, dejan de herir, y que hay momentos en que la lucidez está en aceptar el misterio, no en descifrarlo. Junto a Schopenhauer, otras tradiciones filosóficas también tocaron este punto. El estoicismo veía el silencio interior como fuerza. El budismo hablaba del vacío como camino. Y hasta la psicología moderna, cuando no está embriagada por un exceso de técnicas, comienza a reconocer el valor del no hacer, del no pensar, como forma de equilibrio psíquico.
En todas estas aproximaciones, el silencio aparece no como ausencia, sino como presencia densa, una presencia que no exige explicaciones. Silenciar la mente, por lo tanto, no es apagar el pensamiento, sino soltarlo. Dejar que se disuelva, como una niebla que se aleja sola cuando sopla el viento correcto. Y ese viento, muchas veces, es solo el reconocimiento de que ya se pensó demasiado, que ningún análisis traerá el descanso buscado, y que tal vez la verdadera lucidez esté no en la acumulación de pensamientos, sino en la valentía de dejarlos ir. El pensamiento es una espada de doble filo. Por un lado, es la herramienta que permite comprender, trascender, crear. Por otro, es la trampa que aprisiona, repite, agota. Pensar puede ser el camino hacia el despertar, pero también puede ser la invitación silenciosa al colapso interior. Entre la lucidez y la locura hay solo el intervalo de la intensidad. Cuando se usa con equilibrio, el pensamiento nos ofrece claridad, pero cuando se convierte en compulsión, nos empuja hacia dentro de nosotros mismos, en un plongeón sin retorno, donde la profundidad se vuelve peso y la verdad se transforma en tormento. Schopenhauer vio este dilema con una claridad que aún resuena. Sabía que la mente es tanto luz como sombra, y que el verdadero desafío no es pensar, sino soportar lo que se descubre al pensar demasiado. La conciencia que se expande sin estructura termina derrumbándose sobre sí misma, y es por eso que, en su filosofía, el mayor gesto de sabiduría no está en acumular ideas, sino en reconocer el momento de parar, el punto donde el silencio se vuelve más verdadero que cualquier explicación. Ese equilibrio entre el pensar que libera y el pensar que destruye es tenue, casi imperceptible. Se manifiesta en la elección de no alimentar pensamientos inútiles, en la valentía de no perseguir respuestas para preguntas que solo alimentan el miedo. Está presente cuando la mente se usa como puente, no como prisión. Y ese uso consciente exige vigilancia, exige madurez, exige saber que el pensamiento es un río, pero que no se debe construir una casa dentro de él. Es necesario atravesarlo, no habitarlo. En este punto, toda reflexión se convierte en una invitación a la acción interior, no para huir de la mente, sino para habitarla con ligereza, no para callarse a la fuerza, sino para escuchar el silencio entre un pensamiento y otro. Porque es en ese espacio, ese intervalo sutil, donde el pensar cesa por un instante, donde comienza el verdadero descanso. Y allí, tal vez, esté el tipo de libertad que no depende de respuestas, solo de presencia. Si este plongeón resonó en algún lugar dentro de ti, sigue explorando. Otros videos están ahora en la pantalla, con reflexiones que no prometen fórmulas, pero ofrecen espejos. Y a veces, lo que más necesitamos es justamente eso. Un reflejo lo suficientemente claro para no perdernos dentro de la propia mente.